Bueno, señoras y señores, aquí estamos de regreso en el pique de Falo a través de Tiva TV. Vamos a discutir ahora otra información. Hablar sobre los conflictos de los adolescentes que trascienden a otras áreas de sus vidas, como usted ve ahí en pantalla. Dice que los problemas en casa afectan a la vida escolar, los problemas en la escuela afectan a la vida en casa, informa a unos investigadores. Doctor Norman Osvaldo González, vamos a entrar a esta información. Fíjate, esta noticia publicada en la revista Child Development dice que estos problemas se le llaman procesos de desbordamiento. Se han reconocido pero no se atienden bien, dijo Adela Timmons, estudiante doctoral, y Gayla Marjolin, profesora de psicología. La evidencia de un desbordamiento durante hasta 2 días sugiere que algunos adolescentes quedan atrapados en un ciclo reverberante de eventos negativos. Y aquí yo tengo que traer a colación el hecho de que, fíjate, la sociedad también nos falta mucho, ¿verdad? Por aprender en cuanto a las consecuencias que tienen o que pueden tener los distintos conflictos, ya sea de adolescentes en la escuela, adolescentes en la casa, porque no sabemos las repercusiones que esto puede tener y las consecuencias que puede tener en otros ámbitos de la vida, como bien reconoce aquí este artículo publicado en Medline Plus esta semana. Nuestros jóvenes están, muchos de ellos, criándose a la deriva. La intervención de los padres, la intervención de las entidades religiosas, de los maestros en la escuela, se están quedando muy por debajo de las exigencias de los jóvenes de hoy en día, y esto ha pasado también a través de otras generaciones, y es porque también se ha perdido la fe en la autoridad y se ha perdido la capacidad de entender que el joven se merece unos padres que le puedan dar buen ejemplo de figura, ¿verdad? De autoridad, que puedan también darle buenos ejemplos y puedan incentivar cosas positivas. Y nuestra sociedad y el ambiente que muchas veces le ha tocado desarrollarse a muchos de estos jóvenes que tienen problemas porque prácticamente no los entienden, está trayendo consecuencias que no solamente afectan el aspecto mental, psicológico, emocional, sino que también están teniendo manifestaciones físicas en estos jóvenes hoy en día. Y hago esta salvedad precisamente porque estamos viendo una cantidad mayor de jóvenes que vienen hasta nuestras oficinas buscando ayuda para padecimientos de su salud, en los que está dominando algún aspecto emocional, algún aspecto de inseguridad, algún aspecto de miedo, algún aspecto que viene a consecuencia de las diferentes crisis en las que se está viviendo diariamente. Y entonces muchas veces los padres, sin saberlo, o posiblemente sabiéndolo, pues están trayendo preocupaciones de más al seno del hogar, situaciones, conflictos de los que tienen en el trabajo, de los que enfrentan diariamente por la economía, sin tomar en cuenta que hay niños que están oyendo estas conversaciones, que están oyendo estas preocupaciones, que están absorbiendo toda esa negatividad, y encima de eso pues no vigilan, tampoco tienen la oportunidad de vigilar a otros tipos de actividades a las cuales están expuestos también los niños y los jóvenes hoy en día, que también pueden estar afectándole, no solamente física, mental, emocional, sino también cognitivamente, creándoles problemas en el ámbito donde se desarrollan. Así mismo, el licenciado Carlos Pérez Sierra. Bueno, en vivo y a todo color tenemos ahí el conflicto entre la escuela y el hogar, o aunque se habla de conflicto, o el desfase entre la escuela y el hogar, que entonces crea conflicto, porque estamos hablando en un momento dado de ver quién ejerce el tutelaje de un niño que está en pleno desarrollo, si los padres o la escuela. Recuerda que los niños nacieron
en el hogar y se criaron unos años y entonces se envían a una institución. Los padres lo envían a una institución. Eso significa que de ahí en adelante el tiempo productivo lo van a transcurrir fuera del hogar. O sea, el prime time, como le dicen como se dice en Castilla la Vieja. Y entonces, para que la escuela funcione, tiene que pasar varias cosas. En primer lugar, la escuela va a tener un número de estudiantes que es el superior al desarrollo normal de un niño en el hogar, que estaría, si es de una familia bien numerosa, pues la familia bien numerosa, pero que generalmente eso no compara con la cantidad de estudiantes que entonces va a haber en una institución académica como sería la escuela. Las escuelas, como las conocemos hoy día, es un experimento relativamente nuevo en Estados Unidos, ¿no? Qué sé yo, 250 años. Y se entendió también, y Estados Unidos se fundó bajo el concepto de que los padres criaban a los hijos. Y como parte de esa crianza los educaban. Y los educaban de acuerdo a sus convicciones. Por lo tanto, valga decir que esa actividad es inherentemente, envuelve valores, es religiosa. ¿Qué yo le voy a enseñar a mi hijo y cómo se lo voy a enseñar? Entonces, vienen las escuelas públicas y los primeros debates cuando vinieron a la escuela pública es que se permitieron, pero había que dejar margen a la educación privada porque esa podía representar el tipo de educación que quería un padre. Al fin y al cabo, hoy día lo que tenemos es que un montón de muchachos van a la escuela 10 meses del año y entonces en el verano, fíjate que la familia, en vez de quedarse con los muchachos, tienen que hacer algo porque no existe como que la infraestructura familiar para que puedan permanecer 2 meses en la casa. Generalmente lo tienen que enviar, si son pequeños, a otro campamento, lo cual lo tienen que volver a institucionalizar aún en la época del verano. En ese sentido, el perdedor grande ha sido la institución de la familia, que se ha ido prescindiendo. Si tú lees la noticia, pues tú ves que dice que sí, que los problemas en el hogar inciden en la escuela y viceversa. Pero aquí estamos preocupados por el performance académico, en las cosas que dice ahí, pero ahí viene la cuestión del sentimiento, la cuestión de formación. Yo recuerdo en nuestros campos, bueno, lo recuerdo porque me lo contaron, yo no soy de esa época, quizás de la época de mis padres, que ellos decían... Como buen abogado, al fin, enmendó rápido. Mis padres, más o menos, decía lo que decía todo el mundo, ¿no? Nosotros veníamos de una familia de campo, de una familia pobre, pero allí había un respeto tremendo. Entonces, si los mandaban a la escuela y el maestro nos regañaba por una falta, en casa venía el segundo regaño y había ese tipo como que se compaginaban y salió mucha gente decía, yo tengo un cuarto año de los de antes y en aquel tiempo yo recuerdo, eso sí lo recuerdo, de gente con cuarto año que podían entrar a la fuerza laboral sin ningún tipo de problema. Después fue que vinieron más títulos universitarios y ahora si haces un bachillerato no eres empleable porque a lo mejor necesitas una maestría. O sea, la realidad es que hemos prescindido de la institución familiar y la hemos querido sustituir por la escuela. La escuela se ha convertido entonces en una familia y forzosamente se convierte en el altar de alguna religión. La que sea, la que se le quiera poner el altar, si decimos que somos neutrales, pues es el altar del humanismo secular. Eso es lo que los estudiantes están bregando con las correspondientes frustraciones y desfases en términos de lo que quieren hacer los padres. Y con el agravante de que ni la escuela es autoridad, ni los padres son autoridad. Sí. Entonces estos muchachos están creciendo sin ningún elemento que los someta, porque fíjate, Falta yo no soy... Falta de autoridad. Sí, la falta de autoridad nuevamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no hay autoridad en la casa y no hay autoridad en la escuela, porque yo recuerdo esos tiempos, para y yo puedo empezar, ser como si fuera el hermanito menor si tuyo, no hay pero autoridad en la casa, en casa... Si no hay autoridad en la casa, no va a haber autoridad en la escuela. En casa, en los tiempos en que yo me crié, había autoridad en casa y había autoridad en la escuela, y que pasara algo en la escuela, porque es como tú dices, entonces tenía que vérmelas en casa y explicar bien qué era lo que había Porque pasado. La
autoridad de la casa le daba autoridad al Claro, maestro. sí. Pero como hoy en día la autoridad de la casa, si el muchachito viene y dice que el maestro le trató de poner la autoridad, el padre que está aquí dice, ¿cómo que el maestro trató? Si él no es hijo tuyo aquí, pero a la hora Pero de... la culpa de eso, de nuevo, la tiene el sistema, porque el sistema fue el que le quitó la autoridad a los padres, poco a poco, haciendo la escuela compulsorio, prescindiendo de lo que pensaran los padres. O sea, unos burócratas son los que van a decidir, un comité es el que va a decidir cómo se educa el niño, el hijo mío y el hijo de todos los que están en ese salón. Y entonces desemplearon a los padres, los desentendieron, les dijeron, ustedes no tienen nada que ver, nos los tienen que traer aquí, nosotros somos los que sabemos. Y entonces empezaron a subyugar a los padres. Entonces las nuevas generaciones, el paradigma que tienen es que es el gobierno el que es responsable de todo eso. No, y entonces nos han encima quitado. de eso, fíjate, encima de eso, la iglesia se ha abierto a ver y todo como bueno, precisamente para poder mantener a sus feligreses, se ha vuelto permisiva. O sea que no tenemos autoridad en la escuela, no tenemos autoridad en la iglesia, no tenemos autoridad en la casa. Así que, ¿qué podemos esperar? Y si se meten, va a decir que hay, enseguida hablan que no, que en la escuela tiene que haber y que separación de iglesia y Estado. Bueno, alguien que me explique cómo tú puedes quitar los absolutos de algo que tú estás tratando de transmitir. Si es ciencia, la ciencia de por sí presupone unos absolutos, y decir que eso es neutral nunca va a ser neutral, va a ser la opinión de alguien, va a ser los valores de alguien. Si son valores sociales, son valores absolutos, y eso establece y eso ocupa el lugar de la religión. No hay tal cosa como una ausencia de religión. O sea, si Algo está es como el ocupando. vacío, algo lo va a ocupar. Exacto. Algo ocupa ese A ver, espacio. pastor, ¿habrá un pastor en este programa? Pastor Lavín, Jonathan, le El toca. punto que ellos están trayendo es interesante, porque cuando ellos me cruzaban la calle, yo recuerdo que había un respeto tremendo. De hecho, yo a veces ¿Cuando yo qué? ellos me cruzaban la calle. Y el licenciado se ha quedado ahí como si no, nada. están imputados, están ahí. La verdad es que todavía yo ando con mi suegra, que tiene unos años, porque eso no se dice, y cada vez que ella ve a una policía, dice, cuidado que está la policía. Todavía se guarda ese respeto. Y es que en el ser humano hay unos cambios en el desarrollo, y cada cambio produce una vulnerabilidad. Cuando usted es pequeño, hay una vulnerabilidad física, hay que mantenerlo, hay que darle de comer. Luego está la almática, hay que sustentar su mente, hay que darle después lo espiritual. En cada una de esas órdenes y en cada uno de esos cambios y en ese aspecto de vulnerabilidad se hace necesario el hogar. ¿Usted sabe por qué? Porque hogar viene de hoguera. Es donde se cose, donde se cocina el carácter del ser humano. Es con un papá, es con una mamá, no es con papá y mamá y mamá. ¿He dicho algo claramente? Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve.